Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Pilar Mantilla. Hola, Pilar. Hola, Raquel. Muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro espacio. Bueno, como decía, estamos muy contentos porque gracias a ti, Pilar, y por supuesto a la editorial Báltica que presenta este Envenenamiento, vamos a conocer a esta escritora tan particular, a María Lazar, y a su obra que es particular. No sé si es una palabra, es un adjetivo que tú elegirías para definir este envenenamiento, pero no es una literatura la de Lazar habitual, ¿no? Bueno, no, sobre todo no tanto en España, yo creo, ¿no? Y de todas maneras, para la época en la que la escribió, ¿no? Que fue en 1920. Bueno, la publicó en 1920, pero ya la escribió con 20 años en 1915. Es una mujer muy precoz. Fue muy rompedora en cuanto a su estilo y a una serie de características, ¿no? Háblanos un poquito de la autora, que en España, no sé si en otros países, Pilar, pero en España es prácticamente desconocida. Sí, bueno, la autora ha sido desconocida en todas partes en realidad, porque cayó en el olvido de una manera bastante inexplicable, a pesar de que ella se educó en Viena, ¿no? Es una autora austriaca que nació en Viena, se educó allí en un colegio para mujeres, el único donde se podía hacer bachillerato a las mujeres, que es muy interesante, y se rodeó de gente intelectual de la época muy interesante también, ¿no? Entonces, conoció a escritores de la época importantes, a Elias Canetti, por ejemplo, a Hermann Broch, al arquitecto Adolf Loos, incluso recibió lecciones de él, y sin embargo, luego nadie la menciona. Entonces, hay una editorial austriaca que nació en 2014, que se llama Das vergessene Buch, el libro olvidado, que pretende rescatar autores olvidados, preferentemente mujeres. Y este es el primer libro con el que inició la andadura, la editorial, ¿no? Entonces ahora la ha vuelto a lanzar en los países de lengua alemana, pero realmente allí se había olvidado. Uh-huh. Esta escritora que fue retratada por Gokowska, por ejemplo, que fue amiga de Bertolt Brecht, y que era un personaje conocido y respetado en ese ámbito cultural tan interesante. Efectivamente, además publicó muchísimo en periódicos, incluso luego novelas por entregas, y sin embargo después nadie habla de ella. No se sabe muy bien por qué tampoco, ¿no? Porque lo que decías de Brecht es significativo, también va al exilio junto con él, su familia, bueno, y más gente, pero que van juntos, los trata mucho a los Brecht, ¿no? Y como te digo, pues inexplicablemente esta mujer cae en el olvido después. Eso sí, logra escapar del nazismo, y gracias a esa huida junto a la familia de Bertolt Brecht a Dinamarca, y después se traslada a Suecia. No es que conozca a la autora, sino que estoy leyendo la biografía que incorporáis en este libro de portada bellísima, que, claro, no era fácil trasladar a la portada el contenido de Envenenamiento, Pilar. No, eso ha sido una idea de la editora realmente, ¿no? Y de su diseñador, porque, ¿sabes? Me explicó, yo no lo sabía tampoco, que es una cicuta. Wow. Lo que está pintado ahí. Uh-huh. Interesantísimo. Mira, fíjate, pues me alegro mucho de haber hablado de la portada de esta, no sé si podemos llamarlo novela, porque es un conjunto de relatos breves, Pilar. Sí, pero es una novela muy, muy moderna, con rasgos supermodernos también en eso. Y aunque a mí lo que más me ha chocado como traductora es el afán de buscar una expresión nueva todo el rato, ¿no? Y cómo busca cada palabra, esto la verdad es que me ha hecho sufrir un poco, porque son expresiones desacostumbradas a veces, ¿no? Pero tiene muchísima fuerza esta mujer, mucha fuerza narrativa, y lo que dices, se pueden leer como mini relatos, porque no hay una introducción, nudo y desenlace, ¿no? Es una situación lo que describe, un malestar, una rebelión contra todo lo que le rodea, contra su propia familia, ¿no? Pero bueno, a mí desde luego me parece una autora muy interesante. No sé si te parece oportuno explicar por qué se llama la novela Envenenamiento. Hay un personaje por el que la protagonista, Ruth, se siente envenenada.
Efectivamente, y dices bien cuando dices la autora y la protagonista, porque realmente la protagonista es el alter ego de la autora, que como te digo lo escribió con 20 años y la protagonista tiene 20 años. El envenenamiento tiene que ver con un sentimiento que tiene con un hombre mayor del que está enamorada, pero no voy a decir más para no traicionarlo. Pero yo voy a hacer una asociación de ideas y voy a hablar de la madre, Sí. sin estropear la novela a nadie. Ese personaje cuya presencia también de alguna manera envenena la vida de Ruth y que es constante y que de alguna manera no sé si refleja o si personifica ese carácter antiburgués que tiene Envenenamiento. Sí, a ver, es que como te digo tiene mucho de autobiográfico en cierto sentido. A ver, María Lazar era la última de 8 hermanos, y parece ser que era la típica niña tardana no querida, no deseada. Y se sintió siempre ajena a su familia. El único sitio donde ella se encontró muy bien, por lo visto, es en este colegio que comenté antes al que había acudido, ¿no? Que llevaba a una mujer también extraordinaria, Eugenie Schwarzwald. Y entonces ella no se sentía nada a gusto, ¿no? Pero con la madre tiene un sentimiento de amor-odio, ¿no? Y lo que se refleja en el libro es un poco lo que reflejan otros autores expresionistas o, por ejemplo, Kafka con su padre. ¿Sabes? Otros autores habían hablado de estos temas con respecto al padre. Y en este caso es ella con la madre, que es fundamental, desde luego. Es una novela que, como dices, nos sumerge en una situación, en un desasosiego, y es también una novela de personajes, porque el relato dedicado al tío Gustav es, para mí, de una altura literaria impresionante. No sé si estás de acuerdo, Pilar. Bueno, es mi relato preferido, tengo que decirte. Creo que el mío también. Sí, porque el personaje es muy entrañable y explica mucho de todo el entorno familiar también y de los sentimientos de ella, ¿no? Destacarías también, bueno, también están representados la hermana, el hermano, el envenenador, por llamarlo de alguna manera, que no tiene nombre. Sí. No. Y lo judío está un poco como de fondo, ¿no? Solo en algún punto ella dice, éramos judíos, pero hemos dejado de serlo, pero sí se reconoce como judía, ¿no? Sí, bueno, esto no está muy claro del todo. Ella es una familia conversa, pero tampoco se sabe si es de primera generación. No lo he encontrado en las informaciones, la verdad. Pero ella va a sufrir persecución como judía, por eso huye al exilio, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, ella también siente antisemitismo de alguna manera, pero sobre todo yo creo que se siente muy cercana a los problemas sociales de la época, y esto lo muestra también en la novela, ¿no? Que es la diferencia con sus hermanos, que ella sí se siente a favor de las clases desfavorecidas. Y bueno, yo creo que lo judío queda un poquito ahí como del fondo cultural no expresado claramente, ¿no? Es curioso que la madre tampoco tenga nombre. Efectivamente. Y no sé si quieres apuntar alguna otra curiosidad sobre este envenenamiento. Bueno, pues eso, la modernidad impresionante de esta novela para la época y que en muy pocas páginas, porque son unas 140 páginas nada más, que eso también anima, ¿no? Pues describe toda una situación, toda una sociedad vienesa en ese momento, ¿no? De cómo estaban las cosas en la vida burguesa, sus críticas. Luego también tiene aspectos freudianos, ¿no? Y luego leí que María Lazar tenía una gran admiración por Freud también, ¿no? Entonces es un compendio de muchos aspectos de la vida en Austria en ese preciso momento, ¿no? Sí, y podríamos decir que es también una literatura, una novela poética, porque hay unas imágenes bellísimas en este envenenamiento. Sí, efectivamente. Ya te decía antes que su búsqueda de la expresividad yo creo que es algo tremendo y muy auténtica, ¿no? Entonces ella trata de buscar imágenes que choquen y que a su vez describan sus sensaciones y sentimientos, que en realidad es más importante que lo que pasa en la novela, ¿no? Cómo se siente. Pilar, hemos hablado de Kafka, hemos hablado de Freud y, bueno, lo has traído tú y me parece que son compañeros de viaje absolutamente
imprescindibles para entender y para acercarse a esta novela que te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado aquí en Radio Separat. Muchísimas gracias a vosotros, Raquel. Espero que les guste a los oyentes y que se animen a leerla y a compartir el placer de leer esta novela.